Jesucristo fue a su ciudad y se puso a enseñar en una sinagoga. La gente decía, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y tantos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? Su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas no viven con nosotros. Entonces, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Aquello le resultaba escandaloso. Jesucristo contestó, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. No realizó muchos milagros porque les faltaba fe. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 54 al 58. Todos somos hermanos en la fe, todas amables a la palabra de Dios. Viernes 4 de agosto, año 2023. Nuestro santo para hoy es el patrono de los sacerdotes. En unos primeros siglos, la iglesia lo tenía como patrono de los párrocos porque se distinguió mucho en su parroquia, en Ars. Pero Benedicto XVI, nuestro querido pontífice, lo propone para que sea el modelo para todos los sacerdotes. San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes, es un sacerdote, es un santo muy bueno porque se le conoce como el cura de Ars. Es de origen francés, fue párroco, vivió en Ars. Ars es una población que está más o menos a unos 30 kilómetros de la ciudad de Lyon, en Francia. San Juan María Vianney nace en Francia, en Dardilly, en el año 1786. Tuvo un primer inconveniente para el sacerdocio, que fue la limitación en el campo intelectual. No podía asimilar muy bien el latín, que es la lengua primero de la Iglesia Católica y segundo la lengua de los estudios eclesiásticos. En esa época la mayoría de clases eran en latín. Fue una gran dificultad porque no podía con el latín. Le ayudaron compañeros de él que también fueron santos, le dieron la mano para poder que comprendiera la formación dentro de esa lengua latina. Ingresó al seminario a los 26 años de edad y fue ordenado sacerdote en agosto del año 1815. Y San Juan María Vianney se distinguió como un excelente confesor. También tenía un don, tenía un talento que se llama la profecía o la capacidad para conocer las almas. También tenía un espíritu intuitivo, es decir, de las intenciones ocultas del corazón de las personas. También gozó de mucha humildad y discernimiento. No, esas virtudes del discernimiento no las tiene todo el mundo. También en muchas oportunidades tuvo la capacidad de enfrentar el demonio. Tenía un celo pastoral impresionante. Era rápido, astuto, sagaz para defender la fe. Se distinguió en la caridad impresionante. Caridad con todas las personas, con los pobres, con los necesitados. Le tocó vivir la Revolución Francesa, los momentos de la pobreza, del hambre. Se ocupaba con cariño de la instrucción de los niños, el catecismo para los niños, para que aprendieran la religión. Ahí tienen un hombre maravilloso, que a pesar de la limitación con la lengua latina,
se distinguió y llegó a ser santo San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes en la Iglesia Católica. Todos somos hermanos en la fe. Es el tema que nos corresponde para este viernes. Pensar en la posibilidad de que si lográramos eso, todos somos hermanos en materia de fe, se acabaría tanto odio en la tierra, se acabaría la xenofobia, el racismo, la agorafobia, se acabaría tanta cosa maluca que hay en la sociedad, porque una persona no puede ver a otra porque lo primero que se le ocurre es censurarla, criticarla, es negro, es blanco, es pobre, es rico, es citadino, es campesino, es indígena. ¿Por qué será que tenemos tanta cosa maluca en la sociedad? Hoy tenemos un evangelio de la palabra de Dios que nos está enseñando a mirar a los demás como un hermano. Todos somos hermanos en la fe. Capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, verso 54. La gente se maravillaba de Jesús de Nazaret. Hasta ahí la cosa funciona bien. La cosa deja de funcionar cuando la gente misma que se benefició de Jesucristo recibió sus milagros. La misma gente comienza a decir: este no es el hijo de José y de María. Este no es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas. Este no nació por allá arriba en un pueblito. ¿Y de dónde saca tanta sabiduría? Ahí es donde nace el problema humano. El problema humano es en mirar al otro y no verlo como un hermano, no respetar, no utilizar códigos de hermandad, de aprecio, de respeto, de sentimiento, de cordura, de prudencia. La Biblia pide eso. Una persona de fe no desdibuja el ser y la identidad de los demás. Esa es una buena definición de una persona de fe. Si una persona quiere saber si es de fe, creyente, practicante, no desdibuja el ser y la identidad de los demás. Jesucristo le tocó sufrir eso en una sociedad, el desconocimiento de su ser y de la misión, el desprecio de algunas personas que se dirigieron a Jesús de Nazaret, que lo ubicaron en un rango. Cuenta la Escritura que unos juzgan al maestro, otros se maravillan y otros se preguntan: ¿cómo es posible que sea tan bueno si es hijo de un pobre? Que eso está muy raro. La respuesta la tiene el Salvador del mundo. Solo en su tierra desprecian a un profeta. La gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La vida de la fe en cada uno de nosotros no puede abrir ese espacio en una sociedad. No debemos clasificar las personas si son buenas, malas, justas o pecadoras. Es necesario ser persona de fe. Una persona de fe no debe etiquetar a los demás. No tiene sentido ser una persona de fe y a la vez ser juez de las demás personas. No tiene lógica, no tiene razón, no tiene sentido que una persona se la pase rezando diciendo que es de fe, se sabe la Biblia de memoria, se sabe la historia de memoria y juzga, clasifica, descalifica a las demás personas. La invitación de la Biblia es: todos somos hermanos, problema arreglado. Hay unas frases cortas que nos las enseña un apóstol que se llama San Pablo. Él empezó descalificando a las personas. San Pablo perseguía a los cristianos. San Pablo llevaba a la cárcel a aquellos que eran cristianos. Cuando se convirtió y conoció a Dios y se convirtió en una persona de fe, tenemos ese hombre maravilloso que dejó de ser Saulo y se convierte en San Pablo.
y nos da grandes enseñanzas. Por ejemplo, dice San Pablo, no debe haber distinción entre judío y griego. Todos los que invocan a Dios somos iguales. Capítulo 10 de su carta a los Romanos. Dice San Pablo, la justicia de Dios debería ser para todos sin distinción. Capítulo 3, carta a los Romanos. Dice San Pablo, el mismo Dios de los judíos es el mismo de los gentiles. Así que ¿para qué viven criticando y agarrados? Dios es el mismo para todas las personas. Capítulo 3 de la carta a los Romanos. Jesucristo pide que vivamos y seamos hermanos. Uno es el Maestro y todos ustedes son hermanos. Capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. Jesucristo es el que manda y Él es el Maestro. Del resto se llaman hermanos. ¿Usted por qué se cree más que los demás? ¿Usted por qué se cree superior a los demás? ¿Usted por qué habla así tan arrogante como si usted fuera más importante que los demás? ¿No se supone que la Biblia dice que uno es el Maestro y el resto serán hermanos? El apóstol San Pedro también tiene su frasecita. El apóstol San Pedro pide que vivamos en la iglesia teniendo los mismos sentimientos, siendo compasivos con todas las personas y tratándonos como hermanos. Oigan esa frase de San Pedro tan buena. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Vivamos con los mismos sentimientos y tratémonos como hermanos. También el Papa Francisco tiene su recomendación. El Papa Francisco inicia con una pregunta. ¿Dónde está la caridad de nosotros los creyentes? ¿Dónde queda lo más mínimo que es el respeto hacia las demás personas? Oigan al Papa. ¿Dónde queda lo más mínimo que un ser humano debe cumplir, que es el respeto por las demás personas? Y el Papa Francisco se pregunta, ¿por qué insultamos las personas? Agredimos a las personas, rechazamos las personas, menospreciamos al que no piensa igual que nosotros, entonces a ese lo menospreciamos. El Papa Francisco dice, lo mínimo sería el respeto hacia las demás personas. Como es de importante, hemos aprendido hoy, todos somos hermanos en la fe. Salud, paz, bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.